Muy buenos días a todos y todas por estar aquí. El día de hoy vamos a celebrar el inicio de las celebraciones por el 50 aniversario de las orientaciones fundamentales del ITESO. Yo soy Maya Viesca, académica del Centro de Promoción Cultural, y tengo el gusto de moderar esta sesión. Para comenzar, me permito presentar a quienes hoy nos acompañan. Marta Pétez Fara, profesora jubilada del Departamento de Filosofía y Humanidades. El doctor Miguel Basdres Parada, profesor. Al doctor Miguel Basdres Parada, profesor numerario y emérito del ITESO. La maestra Resurrección Rodríguez Hernández, directora del Centro Universitario Ignaciano. El doctor Guillermo Alejandro Gat Corona, presidente de ITESO AC, quien nos acompañará a través de un mensaje videograbado. Y el doctor Alexander Satir Capacheco, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. En 1974 se promulgaron las orientaciones fundamentales del ITESO, conocidas por la comunidad universitaria como las OFI. Desde hace 50 años, las OFI han sido el ideario que anima y da sentido a nuestro quehacer universitario. La inspiración cristiana, nuestra filosofía educativa y el compromiso social son los cimientos de nuestra comunidad universitaria. Para comenzar, les invito a ver este video que contiene materiales del archivo histórico del ITESO. Adelante. Esta razón de ser que dio vida al ITESO es la misma que ha venido animando su existencia y que ha sido proclamada siempre que ha habido oportunidad para ello. La última y más solemne fue la promulgación de las orientaciones fundamentales del ITESO en julio de 1974. La finalidad del ITESO podríamos expresarla actualmente en frase bien cincelada del licenciado Efraín González Morfín. Corresponde a la universidad una de las tareas más importantes en la sociedad: la instrucción, formación y educación de las personas para la servicialidad social. El estudio, la investigación y la enseñanza no son un fin en sí mismos, sino simples medios de capacitación y preparación para el servicio de las personas y de la sociedad. En breves palabras, podríamos decir que el ITESO desea preparar profesionistas que, dominando bien su profesión, sean hombres formados integralmente y vitalmente comprometidos con la sociedad. Esa formación requiere capacidad no solo para plantear adecuada e íntegramente los problemas, sino muy especialmente capacidad para hallar alternativas de solución nuevas, diferentes a las conocidas hasta ahora. Amplitud de conocimientos, creatividad, flexibilidad, adaptabilidad. Para este México quisiera el ITESO preparar a sus estudiantes. Para este México que está cambiando rápidamente y que va a cambiar con mayor rapidez todavía que hasta ahora. ¿Por qué no consagra el ITESO sus recursos escasos a la consagración de un solo objetivo, la excelencia académica? Porque si esto hiciera, faltaría gravemente a la razón de ser que le dio vida: preparar profesionistas para servir a la sociedad. Las principales funciones que debería llevar a cabo el ITESO serían las siguientes: de instrucción, crítica, creativa, experimental y formativa. De instrucción significa transmisión
y creación de ciencia, tecnología y cultura. Significa proporcionar la base científica y los recursos de alta calificación que requiere el desarrollo económico del país. Significa excelencia académica. Esta función es absolutamente necesaria, pero de ninguna manera suficiente para que el ITESO cumpla su razón de ser. Porque si el ITESO cumpliese únicamente esta función, se limitaría a reforzar el sistema actual. Si en algo insisten las orientaciones fundamentales del ITESO, es en la necesidad de la investigación, elaboración y difusión de nuevos modelos operativos. Y cuando pensamos en la organización interna del ITESO, queremos tender hacia un preesquema de la sociedad que anhelamos. Y cuando explicamos el papel del ITESO en la promoción del cambio social, decimos que mediante la investigación científica, los análisis objetivos y los ensayos de aplicación práctica, el ITESO debe cooperar activamente en la búsqueda de las nuevas estructuras y en la elaboración de los mecanismos, técnicas y procedimientos por los que se puede llegar a ellas. En este aniversario de la firma del convenio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Occidente, Asociación Civil, y de la firma de las orientaciones fundamentales que han guiado el trabajo del ITESO explícitamente desde esa fecha, es un buen momento de volver al corazón. No simplemente para mirar el pasado, sino para descubrir una vez más capacidad de mirar nuestro presente e imaginar qué podemos hacer en el futuro con esta orientación que nos ha dado tanto vida. El encargado de toda la provincia de México, José Enrique Gutiérrez Martín del Campo, como provincial, nos pidió a un grupo que ayudáramos a elaborar lo que la compañía, no solo los jesuitas en el ITESO, lo que la compañía quiere y de la que quiere ser expresión también nuestro trabajo en este México nuestro. Parte activísima tuvieron ciertamente Javier Scheifel como rector, Diego Martínez, Francisco Ramos, Enrique Vallescochea y un servidor. Contaba entonces yo como viceprovincial encargado de la formación con un grandísimo apoyo de Álvaro Quirós. La redacción definitiva de este documento es de Álvaro Quirós. Agradezco pues el mérito que me atribuyen, pero quiero referirlo a él. Este grupo, con el apoyo de otros tantos jesuitas, apoyo también de académicos, definimos pues lo que hemos conocido como las orientaciones fundamentales del ITESO, con ese triple capítulo: inspiración cristiana, mirada al mundo de nuestro alrededor, para ver ahí los retos que debemos asumir y enfrentar, y una pedagogía, un método especial de enseñanza, que es lo que cada vez más explícitamente denominamos como pedagogía ignaciana. Sigue siendo la sociedad la que nos interpela y la que nos va marcando cómo podemos ir respondiendo a los retos desde la esperanza que nos anima. Según esto, simples evocaciones también con algunas palabras de las pistas que creo que nos pueden ayudar a actualizar, a dinamizar las orientaciones que nos han guiado hasta ahora. Ante todo, esto que subrayo, la apertura al mundo fuera de la universidad, el referente de la sociedad de que somos parte. Y de ahí se tendrán que derivar operativamente aún las nuevas carreras que conviene que abramos. ¿Cuáles son las necesidades del mundo en que vivimos? Se nos impone ser cada vez más un cuerpo universitario. Y esto, como jesuita, a todos ustedes lo pido a nombre de la Compañía de Jesús. Un reto, una pista para el futuro es volver a decirnos que somos capaces de seguir soñando.
Y tenemos que decirnos que la utopía nos sigue inspirando, que la utopía sigue siendo un pedacito de amor o el amor entero, que la utopía es memoria del futuro, que la utopía es el secreto del reino de Dios y de nuestra lucha humana, que la utopía es la comunión que nos han dado, más allá de todo credo, los místicos, los poetas, los científicos, los políticos, los de a de veras. La utopía que da sentido y orienta nuestro futuro es la liberación con que libremente elegimos quedar atados a todos para siempre. La utopía es el diálogo. La utopía, el anhelo de un futuro en y lo que esperamos, para seguir diciendo que el ITESO tiene una tarea y quiere asumirla, y para eso nos convocamos juntos en esta tarea de actualizar nuestro ser, nuestro quehacer y de unirnos en una misma comunidad universitaria. Acabamos de escuchar las voces de dos de nuestros exrectores, no solo como una manera de recordarnos con gratitud, sino también para traer la presencia y hacer patente la importancia de nuestras orientaciones fundamentales a lo largo de la historia del ITESO. También para tomar mayor conciencia de esta valiosa herencia que recibimos y que hoy nos corresponde vivir, alentar y pasar a las nuevas generaciones. Con este propósito, organizamos las celebraciones conmemorativas que se llevarán a cabo durante un año y que comienzan hoy con este foro. Agradecemos a quienes participan en este diálogo por compartirnos sus experiencias y su visión sobre el sentido de la SOFI a través de los años y en el contexto actual. Muchas gracias. Antes de iniciar, explicaré la dinámica de este foro. Para comenzar, haré una pregunta dirigida a cada una de las personas que hoy nos acompañan y en un segundo bloque habrá un diálogo entre ellos de una manera mucho más libre y orgánica. Sin más preámbulo, quisiera dar la palabra primero a la maestra Marta Petersen, exalumna de nuestra universidad y profesora de largo aliento del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Marta, en el año que se promulgaron las orientaciones fundamentales, tú eras estudiante. ¿Cómo se vivió desde el alumnado este proceso y qué ha significado para ti y para el ITESO en este tiempo? A ver, estamos hablando de una época muy revuelta en la ciudad de Guadalajara. Les recuerdo que en el segundo semestre del 73, no solamente el posicionamiento del Consejo Académico del 11 de septiembre en torno al asesinato de Salvador Allende, sino también aquí en Guadalajara la cosa estaba muy fea. El asesinato de Garza Sada, el asesinato de Fernando Aranguren, el secuestro de Anthony Duncan Williams, la participación de la Liga 23 de septiembre, en donde se acusó a algunos de los estudiantes del ITESO de haber participado en ello. Por otro lado, tenemos también una situación educativa muy particular. Los alumnos que salíamos de las escuelas privadas solamente podíamos ingresar a la autónoma. Algunos que teníamos antecedentes penales en la autónoma, ni siquiera a la autónoma. Entonces, la opción era el ITESO. Para muchos de nosotros fue escoger entre 8 carreras y apostarle a una escuela que no tenía ni siquiera reconocimiento. Cuando pasa todo lo de las SOFIs, yo estaba en tercer y cuarto semestre de la carrera de Relaciones Industriales, que por supuesto tenía reconocimiento del Padre Eterno, porque eran una de las carreras que se habían inventado en la Ibero, se habían traído para acá, para el ITESO. Ingeniería Química sí tenía reconocimiento de la UNAM, por ejemplo, Arquitectura también, Ingeniería Civil, pero aquellas carreras nuevas que se habían inventado en la Ibero y se habían traído para acá, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Industriales, y no me acuerdo, algunas 2 o 3 más, esas no teníamos reconocimiento. Entonces estábamos entre la espada y la pared. Es decir, de repente nos encontramos en una universidad que la verdad era padrísima, éramos mil y pico de alumnos, nos conocíamos todos por nuestro nombre
Y como todos veníamos de las mismas escuelas que no nos dejaban entrar a ningún lado, pues aquí andábamos. Nos conocíamos todos. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué viví yo? Yo en ese momento estaba en el consejo académico de esta honorable institución, aunque no lo crean, no sé qué estaba haciendo. Ahí a los 19 años, por supuesto que no sabía ni lo por lo redondo, pero estaba ahí como representante de los alumnos. ¿Qué sentí yo que estaba viviendo el alumnado? Uno, teníamos un poco de miedo. Teníamos un poco de miedo de que esa universidad que se empezaba a gestar, de alguna manera componerse en cuadros más o menos interesantes, se acabara por destruirse en un pleito. Por fin entendimos que este fue el inicio de la institucionalización del ITESO, que Javier Scheifler, al que le teníamos pavor como maestro, una cosa espantosa, era exigentísimo, sí, una cosa horrible. Por fin entendimos que esta posición que nos sonaba un poco necia de Javier Scheifler, finalmente iba a tener fruto. Y nos permitió entonces ir adentrándonos en el diseño de una universidad que acabamos por querer y amar. Para mí como alumna, por supuesto, fue, pues creo que fui un poco conejillo de indias, incluso de lo que hoy se llama pedagogía ignaciana, que en ese momento se llamaba filosofía pedagógica. Fui también conejillo de indias de la inspiración cristiana, que en ese momento estaba un poco raro, porque tomábamos clases de teología de la liberación y nos la revalidaban por matemáticas 4. Sí, es en serio, sí. Y claro que, pues, no, como no teníamos revalidación de nada, pues nadie nos exigía nada, entonces cada quien hacía más o menos lo que podía. Pero también fui usufructuaria, por decirlo de alguna manera, de este primer intento de lo que se llamó una pedagogía ignaciana o una filosofía pedagógica especial. ¿Por qué? Porque me tocó la época en que dos grandes jesuitas, Raúl Mora y Chuchín Gómez Fregoso, venían llegando de París. Entonces traían todo el ímpetu del 68 y toda la gran discusión sobre los seminarios, sobre el diálogo dentro de clases, sobre cómo se impartían las clases, de cómo se pensaba la realidad, cómo dejábamos entrar la realidad en los salones. Sí, reconozco que a veces eran clases sumamente desordenadas, pero reconozco que fueron clases riquísimas. Así yo salí en el 76, es decir, salí del ITESO cuando las orientaciones fundamentales eran un sueño, una utopía, pero que se empezaban a consolidar. Yo soy hija de Javier Scheifler, yo entré en el 72 con Javier Scheifler y me fui en el 76 con Javier Scheifler. Fue mi único rector. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Industriales, gracias a Dios nunca ejercí porque aprendí muy poco de Derecho, pero finalmente tuve la inmensa suerte de poder regresar con los jesuitas a estudiar filosofía en lo que entonces era el Instituto Libre de Filosofía en Madero. Y allí me volví a encontrar con Raúl Mora, con el Colorado Vergara y con todos aquellos que de alguna manera fueron mis compañeros. Y pude volver a beber entonces de esta filosofía nueva, de cómo ellos habían incorporado todo esto que está diciendo Raúl Mora en el video, se había incorporado en la vida académica del instituto. Otra vez, Madero, el Instituto de Filosofía, pues esa sí que era una escuela parroquial, perdone. Sí, o sea, porque eran puros estudiantes jesuitas, algunos carmelitas, algunos misioneros de San Carlos, otros oblatos y otras órdenes que yo en mi vida había oído nombrar, y éramos 3 o 4 laicos. Pero entonces, cuando filosofía se viene al ITESO, a mí me importaron también, yo siempre dije, yo también soy SJ, nada más que en mi caso significa sustituto de jesuita, no miembro de la compañía. Entonces, siendo sustituto de jesuita, me vengo para acá en una colaboración muy, muy estrecha con la compañía, que me da chance de entender muchísimo mejor esto que la compañía quiere marcar como rumbo de la universidad. Y ahí sí tuve el inmenso placer de ser no nada más alumna, sino compañera de muchos de los jesuitas que hoy están aquí. Fui, bueno, vecina del padre rector.
durante un buen tiempo y poder entonces sí aprender. ¿Qué son para mí hoy las SOFIs? O fueron, porque ya me retiré hace 2 años de aquí. Para mí son 24 páginas para pensar la educación, 24 páginas que me retan todos los días para decir, a ver, ¿cómo le hago con este grupo de alumnos? ¿Cómo le hago con este grupo de alumnos que no quiere aprender? ¿Cómo le hago con los 3 o 4 que me salieron genios? Porque siempre le salen a uno algunos, no muchos, pero sí algunos. Y esos son un reto, incluso no nada más de conocimiento, sino de cómo les enseño, cómo los inserto en una sociedad cada vez más difícil, cómo les ayudo a creer y a renovar esta fe en que el conocimiento, si no está inserto en la sociedad, no sirve para nada. Cómo analizamos los problemas nuevos. Sé que muchas de las cosas que están en las SOFIs hoy suenan un poco de modé, por decirlo de algún modo, ¿sí? Tenemos retos nuevos, tenemos ciencias nuevas, tenemos que aprender a ser ciudadanos nuevos, que estén interesados por otras cosas. ¿Cómo vamos a pensar, cómo enseñar, por ejemplo, ignacianamente frente a la inteligencia artificial, frente a los retos que se nos están presentando todos los días? Hemos salido adelante otras veces y creo que nuestra imaginación, y ahí sí yo soy profundamente jesuita, bendita imaginación, nuestra imaginación nos puede ayudar a sacar adelante un proyecto nuevo de universidad que siempre será un reto muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por proponernos e inspirarnos para empezar este viaje con esas evocadoras imágenes, empezar a construir. Porque se me cayó la polilla del cerebro por tantos años. No, pues muchísimas gracias. Y también para continuar en esta línea de la historia, ahora quisiera darle la palabra a Miguel Basdrech, exalumno, profesor numerario, profesor emérito, quien ha también ocupado muchos y diversos cargos aquí en la universidad. Miguel, tú eras director de integración comunitaria en la época en que se promulgaron las orientaciones fundamentales y desde entonces, como decía, has ocupado distintos cargos. ¿Cómo surgieron y qué han significado para la universidad y por supuesto para ti también a lo largo de estos años? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Y en segundo lugar, pues voy a tratar de ser muy conciso en esto. Son 3 preguntas las que me hicieron. La primera es, ¿cómo surgieron las orientaciones? Ya Marta dijo varias cosas. Voy a quizá a completar, a lo mejor a repetir alguna cosa. Dicho con brevedad, lo diría yo así. El Consejo Académico del ITESO elaboró y publicó en la prensa una declaración de dolor y pésame por la muerte violenta del presidente de Chile, Salvador Allende, 14 de septiembre de 1973, es fecha de la publicación, no de la muerte. La Asociación Civil ITESO AC, fundada en 1957 y fundadora del ITESO, que agrupa a los benefactores del ITESO, por lo menos algunos, y está formada principalmente por personas de empresa, también por exalumnos del ITESO, vinculados con las actividades económicas de la región. Esta asociación manifestó su malestar por esa publicación y pidió explicaciones al rector del ITESO. Este hecho desencadenó discusiones y aclaraciones mutuas, que pues entró en un espacio de dijéramos, enojo. Entrada la calma, cuando los actores fueron atenuando sus discursos, ambos actores, rector y el presidente de ITESO AC, cayeron en la cuenta de la ausencia de un documento que estableciera la orientación, los propósitos y las características fundantes del ITESO, específicamente en cuanto a universidad, y que además normara la relación entre la universidad y la asociación civil. Este documento había sido solicitado por ITESO hace años atrás
y a la fecha el desplegado no había sido ni elaborado ni sometido a aprobación por ninguna de las dos partes. ITESO C, años antes, ya había presentado una propuesta de borrador. Ante el conflicto, así, la Compañía de Jesús se dedicó a la tarea de elaborarlo para presentarlo a la asociación y a la universidad. Me consta que lo presentó primero al Consejo Académico, al rector, y luego, con algunas correcciones, se presentó a ITESO AC. Además, ITESO AC, las autoridades lo presentaron al arzobispo y el arzobispo lo presentó al canónigo Vázquez Corona. Así sucedió en estos primeros meses de 74. La compañía se dio a la tarea de elaborarlo, ya lo explicó muy bien el video y Marta, para presentarlo a ITESO AC. Surgieron entonces las orientaciones fundamentales del ITESO, así se llamó desde el principio. Esto sucedió en los primeros meses de 74, la asociación ya con calma aprobó el texto prácticamente sin ninguna corrección, además alguna aclaración. Al mismo tiempo se estableció entre ambos fundadores la decisión de elaborar un estatuto orgánico con el cual quedara establecido la norma de las relaciones entre ambos actores y así evitar situaciones tales como la generada por la decisión del Consejo Académico de aquella publicación. Este fue, dijéramos, en síntesis, en donde surgieron las orientaciones fundamentales. No me detengo en las discusiones que fueron terribles. La segunda pregunta que me hacen es, ¿qué ha significado para la universidad? El contenido de la SOFI y su aplicación, o al menos su confronta con estatutos, reglamentos, normas, procesos y evaluaciones, me parece que significan para la comunidad universitaria de antes y de hoy, ustedes dirán, rumbo, propósito, cultura y una promesa. El rumbo me parece que se establece desde el primer párrafo de las orientaciones. Cito la parte que me parece pertinente. Las SOFI tienen unas coordenadas precisas que las sitúan en un tiempo y en unas circunstancias concretas, las ya narradas. Están enraizadas además en un ayer que comenzó con los primeros proyectos de fundar el ITESO, 1956. Se abren hacia un mañana que nos llevará a un esfuerzo de clarificación y de adaptación a las nuevas circunstancias. Ahí está el rumbo. No es una declaración constitucional y fija, sino fijada en las circunstancias, pero abierta necesariamente al futuro, porque habrá nuevas circunstancias como las ha habido y han habido necesidades de adaptar lo que el ITESO hace para que corresponda responsablemente a esas nuevas circunstancias. En segundo lugar, decía, las SOFI significan para el ITESO un propósito. El ITESO se propone formar para contar con la voluntad de hombres y mujeres. Las SOFI no dicen mujeres, dicen puros hombres, pero yo añadí mujeres por aquello de vale la pena. Hombres y mujeres que sientan la necesidad de trascenderse a sí mismos y quieran llegar hasta la esfera de la iniciativa y la libertad creadora, actividad y solicitud que presupone amor a lo que se crea. Crea en los dos sentidos de creencia y crea en el sentido de creación. Estas coordenadas precisas me parece que de algún modo están claramente explicadas en el texto, pero desde luego es un texto del 64, mejor, del 73. Entonces acá, pues hay 50 años y las circunstancias son distintas, como ya nos hizo ver Marta hace un ratito.
pero el propósito es el mismo. El ITESO surge con esas circunstancias y ante las nuevas circunstancias se modifica para responder a esos retos. El tercer paso es cultura. Hacer lo necesario para la búsqueda de la verdad, para la creación y transmisión de la cultura y para la aplicación de la verdad descubierta a formas experimentales de convivencia cada vez más humanas y justas, todo lo anterior en y con la comunidad universitaria. Es la cultura del ITESO. Crear y transmitir cultura, trascender, y por eso busca que los estudiantes y profesores tengan en la autotrascendencia una ruta, un propósito, no personal, sino cultural, no algo que viene con la naturaleza, sino algo que se tiene que crear. Autotrascendencia, no nacemos con ella, pero nacemos con esa posibilidad, pero nos toca hacerla viva. En último lugar, pongo promesa. Las OFI son una promesa. Si intentamos vivir en comunidad, lo que proclamamos, podremos cooperar al desarrollo. Si intentamos vivir en comunidad lo que proclamamos, podremos cooperar al desarrollo del ITESO como universidad de inspiración cristiana y compromiso social. Será posible realizar en este mundo una sociedad inspirada en los valores del Evangelio y de la comunidad. Rumbo, propósito, cultura y promesa. Las OFI siempre serán eso. Según me significarán siempre eso, y espero que a los demás les signifique algo más, porque se vale ponerle más significados. Me quedo aquí en la tercera pregunta, ya no tengo tiempo de responderla, a lo mejor en la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por compartirnos estos datos y tu sentir y pensar que nos dan también a nosotros qué pensar y qué sentir. Muchas gracias. A continuación presentamos a Guillermo Alejandro Gat Corona, exalumno, profesor y actual presidente de ITESO AC, que nos acompañará a través de un video. Gracias. Muy querida comunidad universitaria, hoy estamos de plácemes. 50 años de la promulgación de las orientaciones fundamentales del ITESO parece un hito importante para hacer una pausa y reflexionar. Es un buen momento para agradecer a Dios por tanto bien recibido, para discurrir en torno a todo lo logrado en estos años. Quizá desde 1957, cuando el ITESO fue fundado, o incluso antes, en sus años de preparación, pero también sobre lo que podríamos haber hecho mejor, y para cimentar las acciones y trazar las estrategias que nos llevarán a consolidar los valores que las OFI subrayan. Es también una oportunidad preciosa para darlas a conocer más y mejor. Sobre todo porque para algunos las OFI son un ente mitológico, del que se habla mucho, pero que se les lee y conoce poco. Si quieren, hagan la prueba y pregunten a los alumnos que pasean por los distintos caminos, arboledas, canchas, laboratorios o instalaciones del ITESO si conocen las OFI, si alguna vez las han leído. Más aún, quizá tendríamos que advertirlo también en quienes desempeñamos trabajos académicos, administrativos o de apoyo. ¿Las conocemos? ¿Reflexionamos e impulsamos? Además, resulta importante señalar que no es lo mismo conocerlas que vivirlas. Muchos de quienes no las han leído las practican cotidianamente en su actividad universitaria ordinaria porque forma parte de nuestra esencia como itesianos. Podemos enfocar nuestras acciones cotidianas haciendo vida a la OFI, como lo planteaba el venerable Tomás Morales de la Compañía de Jesús, cuando señalaba enfáticamente cómo Dios ha concedido al hombre el honor de hacerle colaborar con su trabajo en la perfección del mundo. Como lo señaló el informe del padre rector Alexander Satirka Pacheco de la Compañía de Jesús hace apenas unos meses, las OFI son un inspirador documento que plasma el sentido más profundo de nuestro quehacer universitario y de los anhelos de quienes formamos la universidad. Los seres humanos, como lo señaló Bernardo García en la Lectio Brevis de este año, nos vamos moldeando juntos para hacernos mejores. Y las OFI señalan una hermosa ruta para hacerlo posible desde la universidad.
El ITESO, fundado en 1957, tardó algunos años en poder plasmar esos acuerdos, hasta que los cristalizó en 1974 con la promulgación de las orientaciones fundamentales que prescriben con absoluta claridad cuáles son esos 3 pilares sobre los que está construida y debe seguir consolidándose nuestra querida universidad. Inspiración cristiana, una filosofía educativa específica comprometida con los más altos estándares de calidad académica y un compromiso social definido que busca ser agente de cambio para transformar la sociedad en una más justa, empática y constructiva. Esos son los valores identitarios que el ITESO ha de inculcar, asumir, difundir y defender. Por supuesto, en su implementación se ha de evolucionar y modernizar con los tiempos, haciendo su consolidación más dinámica, diversa, profunda y utilizando los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos como herramientas para difundirlos y cristalizarlos mejor. Los cómo, cuándos y dóndes tienen que adecuarse, pero sin perder jamás de vista cuáles son los propósitos que se han planteado como aquellos que justifican nuestra existencia como universidad. Diversos autores de derecho constitucional señalan que la constitución ideal, pero esa la tienen aquellos países que pueden y no necesariamente los que quieren, es una breve y sobria, construida sobre un Agreement on Fundamentals. Me parece que esos son en el ITESO la SOFI, las opciones esenciales que la universidad ha elegido como los pilares sobre los que se sostiene todo nuestro proyecto. Un faro que nos indica el rumbo a seguir, una serie de criterios que pueden someter nuestras actividades cotidianas al test de itesianidad. Si lo que estoy haciendo se aleja de alguno de estos 3 criterios, probablemente no sea muy congruente con lo que constituye a mi universidad. El ITESO es un proyecto maravilloso que se materializa en el equilibrio de estos 3 pilares que son absolutamente complementarios y se fortalecen recíprocamente en un círculo virtuoso. De nada serviría ser exitosos en privilegiar 2 de ellos si somos negligentes con el otro. Quitar un pilar derrumba todo lo que se ha desarrollado con tanto esfuerzo y cariño. Como los tratados internacionales que no inventan regulaciones, sino que ponen por escrito lo que la costumbre internacional ya había hecho realidad, las OFI no crean ex nihilo estos valores y anhelos, sino que documentan los sueños de los fundadores y que nosotros queremos perpetuar. Como lo señalan las propias orientaciones fundamentales, es un hecho innegable y uno de los más significativos en la historia del ITESO, que ya desde el principio los que promovieron su fundación y desarrollo tenían muy clara la idea de que eran los valores cristianos, los valores del Evangelio, los que deberían orientar la vida y el trabajo del ITESO. A lo largo de su historia, el ITESO, en un esfuerzo constante por superar sus propias deficiencias, ha tratado de mantener esa línea y se ha empeñado siempre en avanzar en ella. Han transcurrido 5 décadas desde su promulgación y esta convicción no ha menguado. Nuestro reto es que este entusiasmo, energía y el espíritu de transformación permanezcan vivos en cada persona que se considere itesiana y en cada salón, pasillo, jardín y espacio de encuentro en nuestra querida universidad. De alguna manera, las SOFI son la guía que permite que el ITESO busque ser la preconfiguración de la sociedad en la que nos gustaría vivir, como lo ha señalado el padre rector Alexander Satirka de la Compañía de Jesús al responder la Lectio Brevis 2024. Eso es lo que nos corresponde, hacer lo mejor que podamos, con congruencia, alegría y valentía. Como describe San Ignacio, debemos poner todos los medios, como si todo dependiese de uno, pero confiando plenamente en Dios, porque todo depende de Él. En el compromiso social que nos distingue debemos ser capaces de combatir y vencer las injusticias actuales mediante transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Y para ello, será indispensable poner en evidencia los mecanismos sociales que generan la desigualdad, la injusticia, la exclusión y evidentemente la dominación, que es lo que se trata de atemperar al transformar al sistema social. Como lo señalaba el padre Arrupe de la Compañía de Jesús, el amor cristiano implica y radicaliza las exigencias de la justicia al darle una motivación y una fuerza interior nueva. Coincido profundamente con el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, cuando señala cómo la profundidad intelectual no surge espontáneamente, ni basta poner el rótulo de universidad para alcanzarla. Requiere esfuerzo y dedicación. Requiere sensibilidad a las situaciones de las personas y los pueblos. Necesitan mirar más allá de sus muros para acompañar los procesos complejos de la historia humana. La labor intelectual es apostolado porque se orienta a la construcción de un mundo más cercano a la justicia, la paz y el amor. No busca el reconocimiento ni la gloria. El ITESO es
y será una institución que busca vivir y fomentar los valores del Evangelio, al educar con altísima calidad académica a personas que pueden incidir en el mundo, para transformarlo en uno menos injusto, violento, corrupto e impune. Precisamente por eso, jamás dejaremos de tener un horizonte de esperanza. En tanto seamos congruentes con la SOFI y sus postulados, nuestra universidad seguirá en el rumbo correcto para juntos encontrar el camino hacia lo que es verdadero, bello y bueno. Agradecemos las palabras del doctor Guillermo Gat Corona y las invitaciones que nos hace con ellas. Y para continuar quisiera darle la palabra a la maestra Rezu, exalumna, profesora, colaboradora del Centro Universitario Ignaciano que actualmente dirige. Y la pregunta que le planteamos es, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación con las OFI? ¿Qué podemos hacer para que las OFI sean fuente de inspiración para las siguientes generaciones? Muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Tengo algo de alergia, perdón. Voy a tratar de hablar más fuerte y si no, Saúl, porfa, súbele tantito, gracias. Bueno, pues yo primero decir que estoy muy emocionada porque escuchando a Rodolfo Chávez cuando a muchas de nosotras nos decía cómo el padre Scheifler soñaba ver en algún momento los árboles del ITESO, y escuchar que hubo algunas apariciones del padre Scheifler después de su muerte, pues a mí la verdad siempre me dieron ganas de que se me apareciera el padre Scheifler en algún momento. Y ahora escuchando a Marta ya no estoy tan segura de ello. Lo voy a volver a meditar, a darle otra vuelta. Pero bueno, estoy muy emocionada de los videos que han puesto. Quiero agradecer también al comité que ha preparado esto. Yo no sabía que se iban a presentar y pues es una gran sorpresa. Me tocó todavía ser estudiante de Raúl Mora por el 2004. Yo estudié comunicación de 2002 a 2006 aquí y bueno, me pidieron que diera un poco mi testimonio de cómo viví las OFI. En aquellos tiempos se nos entregaban 2 folletos de color azul brillante en la portada y una línea amarilla a las y los estudiantes, no sé desde cuánto tiempo atrás, pero a mí todavía me tocó. Uno era el reglamento de alumnos y otra era el documento de las OFI, ¿no? Pues yo entendí que si me daban eso impreso era porque lo tenía que leer al entrar a esta universidad, lo leí, lo subrayé y pues parece que después entre algunos de nuestros compañeros nos fuimos pasando el dato de oye, está esto, ya lo leíste, en fin. Creo que yo fui una de esas estudiantes de las que hay actualmente muchas y muchos de mis colegas tendrán, ahora aparecerán nombres de estudiantes que acompañamos, que son de esas personas que aprovechan al máximo el ITESO y luego las conocemos varios porque están en las actividades de un centro, en las del otro, en fin. Pues yo era una de esas estudiantes. Creo que aproveché muchísimo mi carrera involucrándome en proyectos voluntariamente de investigación. En el servicio social me tocó salir al sur de Jalisco, fui becaria del CIFS, ya no existe el CIFS como tal, pero bueno, del CIFS. Me involucré en el taller de la canción del Centro de Promoción Cultural, que era un espacio para componer canciones a partir de lo que queríamos. Y bueno, me involucré muchísimo en el Centro Universitario Ignaciano también, Brigada en la Sierra Huichola, Brigada Chiapas, y un montón de locuras, performance que intentábamos luego hacer para traer la realidad a la universidad, ¿no? Algo que en el CUI nos inculcaban mucho era salgan y dejen que la realidad perturbadora les toque y les mueva. Y después nos tocaba hacer cosas para que quienes no iban a salir o para hacer que momentos universitarios también podamos dejar entrar, ¿no? Esas realidades perturbadoras. Bueno, un poco para decirles que yo me metí como en la licuadora del ITESO, creo que vivía aquí casi, bueno, llegué a quedarme en el edificio noches enteras, en ese tiempo se podía, para hacer proyectos de sistemas, páginas web, etcétera.
Y bueno, contarles que a algunos de los estudiantes les he contado esta experiencia. No pensé que la fuera a contar nunca así como en público en el ITESO, porque fue una experiencia muy chiquita, pero realmente el tema de hoy pues creo que amerita contarla. Varias de mis compañeros, compañeras de distintas carreras de estos espacios en los que yo convivía, que realmente eran como mi grupo de referencia, fueron mi grupo de amigos, conformamos un colectivo que se llamó Conciencia Universitaria. Éramos 6 personas, a veces 10 en algunos de nuestros momentos en los que nos reuníamos, y justo estábamos reflexionando lo que pasaba en la universidad, y de repente tomábamos acción para decirle al ITESO, interpelarle sobre algunas cosas que nos hacían ruido o que cuestionábamos de lo que estaba pasando en el ITESO, ¿no? Recuerdo que una vez, lo bueno es que no hay tantos estudiantes aquí para darles ideas, pero bueno, se va a grabar, entonces sí, se las voy a dar también. Una vez después de un informe del rector entregamos un documento que es un texto que hizo el padre Raúl Mora también, que se llama ¿Cuándo cerraremos el ITESO? Y se lo repartimos porque consideramos importante que se leyera. Hicimos un boletín universitario, pues así con copias en blanco y negro de las 200 copias que teníamos como estudiantes, ahí sacábamos las copias. Realizamos llamamientos a hacer cuidado mutuo frente a violencias graves que experimentaron algunas de nuestras compañeras fuera del ITESO, pero muy cerca del ITESO. Fueron experiencias muy dolorosas que me costaría más trabajo hablar de ellas, incluso por respeto a las personas no puedo hablar más de ellas, pero a partir de esos hechos decidimos que teníamos que cuidarnos, teníamos que informar y teníamos que exigir ciertas acciones de cuidado institucional que considerábamos muy importantes. Por ejemplo, la reactivación del transporte universitario. Fue una época en la que dejó de haber camioncitos y pues lo solicitamos, lo pedimos y lo exigimos también, ¿no? En fin, fue una experiencia de un colectivo muy chiquito, como la mayoría de los colectivos o las colectivas en la universidad, en las que los estudiantes no preparamos el relevo ni estamos queriendo, realmente no tenemos un plan, poniéndome en esa época tan específico, pero sabíamos que teníamos que movernos, que estar estudiando y que estar creyendo en las OFI que conocíamos era tomar acción y no quedarnos indiferentes, como una de las frases textuales, ¿no?, que está en las orientaciones fundamentales del ITESO. Bueno, ahora, después de la pandemia, creo que mucho de lo que los y las estudiantes hacían hacia afuera lo están vertiendo hacia adentro. Me parece que mencionar a la fuerza de los colectivos y las colectivas es importante porque en sus propias realidades vulnerables y en sus necesidades nos traen necesidades pues que son de afuera pero que también son de adentro. Y bueno, yo celebro mucho que esté esta fuerza estudiantil que nos convoca, que nos exhorta, que nos cuestiona, que coincido con Gat, creo que la mayoría no han leído las OFI. Ayer en un grupo yo hacía como un sondeo rápido, les dije, ¿me pueden decir quién de ustedes ha leído las OFI? No sé, en unas 100 personas, pues 10 por ahí aproximadamente dijeron sí. También en un trayecto compartido con colegas recientemente egresadas y estudiantes, les preguntaba, y son personas muy activas socialmente, en formación espiritual, y decían, pues no conocemos el documento, ¿no? Yo creo que quizás asumimos que pues que está en la red es que esté disponible para todos y lo está de alguna manera, pero no significa que estemos acercándonos al documento con estas mediaciones maravillosas que creo que sí necesitamos para leerlo y que necesitan las y los estudiantes, ¿no? Regresando al final a la pregunta, creo que es un documento para leerse junto con otros y con otras, ¿no? Y ahora que escucho a Marta, que escucho a Miguel, necesitamos contexto para poder comprenderlo, valorarlo y validarlo, y en ese sentido pues también hago un llamamiento a que nos acerquemos a hacer un diálogo intergeneracional. Me parece que nos urge en el ITESO hacer eso. No es lo mismo darle un texto a un estudiante a decirle, mira, te cuento qué pasaba en ese momento, cómo lo vivimos, como cualquier texto académico, ¿no? Necesitamos saber cuándo se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió, y pues creo que quizá esa disponibilidad en la red pues no está asegurando que tengamos como esta oportunidad de compartir
esa historia del ITESO, esa utopía que sin duda pues se está actualizando cada día, pero que nos toca, creo yo, pues rescatar, actualizar y vivir. Gracias, Maya. Gracias, Rezu, por darnos estas escenas tan concretas y tan vívidas de cómo las Sofis van habitando la historia y los espacios de la universidad. Muchas gracias. A continuación, quisiera dar la palabra, allá nuestra última participación de esta ronda, a nuestro rector, el doctor Alexander Satirka, que también ha sido profesor académico del ITESO. Alex, ¿por qué después de 50 años siguen vigentes las SOFI y qué nos dicen hoy en un mundo que enfrenta nuevos desafíos y que al mismo tiempo mantiene algunos de los principales problemas como el de la injusticia y la desigualdad? Parece que los desafíos han estado presentes a lo largo de los 50 años, pero van renovando, van tomando nuevas formas y nuevas perspectivas. Y bueno, pues, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Muchas gracias. Existían antes y seguirán existiendo estos retos, desde luego. Quiero empezar con dos anécdotas. Algunos de ustedes, si vieron las películas que han hecho de la vida de San Francisco de Asís, cuando va con el Papa para presentarle su proyecto, ¿no? Quiere fundar una orden con esas características totalmente novedosas, inéditas, al menos desde la perspectiva de quienes lo estaban escuchando. Y entonces el Papa le dice, bueno, tráeme la regla. Quiero conocer la regla de ustedes. ¿Con qué regla se van a normar? Que era algo común, ya existían muchas reglas, la de San Benito, la de San Agustín, etc. Y en su genialidad San Francisco saca el Evangelio y le dice, esta es mi regla. ¿No? Muy verdadero, pero no le dieron chance, ¿no? Finalmente tuvieron que escribir una regla. Caminamos 300 años más adelante, San Ignacio, con un nuevo proyecto totalmente novedoso de sacar a los religiosos, a los consagrados a la calle. No se trata de vivir en conventos, se trata de vivir en las calles con las personas, involucrados totalmente en la realidad del mundo, y le pidieron una regla. Ok, danos tu regla. Él sí no se dejó. No escribió una regla, escribió un documento muy breve que se llama Fórmula del Instituto, que haría las veces, porque luego se tuvo que hacer desde luego las constituciones, que tienen otro referente más legal canónico, pero que desde luego también están inspiradas, pero como que el centro de la identidad de lo que él tenía en mente lo plasma en ese texto de la fórmula del instituto. Así como el Evangelio para San Francisco representaba su ideal, desde luego para Ignacio también, el resumen del Evangelio está en ese pequeño texto y subraya que para el jesuita, porque está escrito para la identidad de quienes se sienten llamados a ser compañeros de Jesús en esa comunidad que está iniciando, lo describe como la única regla, el mandamiento fundamental que tenemos es la caridad discreta. Y realmente esa es la única regla, ese es el centro, no solamente de la identidad de la espiritualidad ignaciana, sino yo diría de la identidad cristiana. Caridad, que traduce muchas veces el término griego agape o ágape, que es el dinamismo del amor propio del Dios vivo, ¿no? El amor entendido como don de sí, como la entrega de la persona desde el deseo de convertirse en vida y bendición para otra persona y la construcción a través de ese intercambio mutuo de algo nuevo,
de algo que trasciende a cada uno de los participantes en ese dinamismo y que finalmente les va constituyendo como un uno dinámico, un uno que crece, un uno que finalmente se convierte en una bendición para todas y todos los participantes. Cuando Ignacio pone la caridad discreta, el agape, el amor discreto, no es en la acepción que tenemos de discreción, de quedarnos calladitos, es muy discreto, casi nunca habla. No, está haciendo referencia al discernimiento. Es el amor discernido. Y cuando hablamos de discernimiento, hablamos de un camino al corazón. No se puede discernir fuera del corazón. No se puede distinguir donde hay vida para compartir fuera del corazón. Entendido desde luego corazón desde esta perspectiva clásica cristiana, que también se refiere como el espíritu, ¿no? Lo que va más allá de nuestra realidad meramente mental o corporal. Es lo que armoniza toda la realidad del ser humano. Entonces, esa pequeña frase, nuestra única regla, es el amor discernido. Yo creo que permea todas las obras de la Compañía de Jesús. Nacen para amar en este diálogo con el Dios vivo desde el corazón. El discernimiento, desde luego, ya lo he comentado muchas veces, no es una planeación estratégica bautizada, o nos persinamos y nos quedamos en ese ejercicio. Es entrar al corazón, es entrar a los sentimientos, a lo profundo de la vida de cada una y cada uno, en un diálogo de entrada, porque no soy yo el que decido. En un primer momento es la apertura al asombro que Dios suscita en la conciencia de todo ser humano que honestamente se abre a escuchar su comunicación necesariamente discreta. Pero el discernimiento tampoco se hace solamente entre una persona y Dios, como ha quedado claro en lo que nos han compartido quienes me han antecedido. El discernimiento es para la construcción de esa comunidad. ¿Cómo podemos ir contribuyendo desde el dinamismo del amor de agape, el amor divino, desde lo que cada una y cada uno tiene, que es diferente, es específico, es irrepetible y por lo tanto fundamentalmente indispensable, necesario, a la construcción de un bien común? Cuando decimos amor discernido, amor discreto, significa también, para poder discernir correctamente, tiene que estar contextualizado. Entonces, el iteso, como una realidad contextualizada, le pregunta a Dios, construye de manera colectiva, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo se ama? ¿Cómo se comparte lo mejor de cada una y cada uno en la construcción de una sociedad diferente con las características que ya escuchamos, ¿no? Donde haya solidaridad, donde haya amor mutuo, respeto, etcétera, ¿no? Y se responde a sí misma dentro del contexto de la misión que ha recibido, que es la formación universitaria. Entonces, todos podemos responder como San Francisco, ¿verdad? El Evangelio es mi regla. O como San Ignacio, si me preguntan cuál es el mecanismo, digamos el dinamismo que me mueve, es el amor discernido. Pero para que sea realmente discernido, discreto, tiene que tener un contexto. Y esta comunidad se dio un contexto hace 50 años que sigue siendo válido. Sigue siendo válido. Desde mi convicción, todas son herramientas, pero la herramienta que más me ha ayudado a entender el devenir humano como cultura, que es la antropología semiótica, toda cultura, toda creación humana tiene tres elementos fundamentales.
Una es su cosmovisión, cómo entiende al mundo, cómo son las cosas, para podernos ubicar en el concierto de las cosas. Segundo, una práctica ética, su ethos, su escala de valores para juzgar qué conductas son correctas y cuáles son incorrectas. Y la más importante de todas, la religión. Claro, hoy en día es una mala palabra, ¿eh? La gente dice religión y la gente hace cara de fuchi. Pero si lo entendemos como aquello que nos vincula a la realidad última, aquello que finalmente le da sentido a todo, a aquel que debemos de involucrar en nuestro amor discernido, yo veo los tres elementos de nuestra Sofi atendiendo esto con mucha claridad para esta comunidad. Nuestra cosmovisión está en nuestra filosofía educativa específica. Tenemos una manera de entender la transmisión del conocimiento, porque entendemos el mundo así, autónomo, independiente, pero siempre desde esta construcción relacional de búsqueda de la verdad. Nuestro ethos es la incidencia en la sociedad, el deseo de transformar el mundo desde nuestro sueño, la utopía de la que hablaba Raúl Mora, y finalmente nuestra inspiración cristiana es este referente a la realidad última que se nos manifiesta en la encarnación del amor infinito de Dios hasta dar la vida por nosotras y nosotros en la persona de Jesús. Eso fue pertinente hace 50 años, es pertinente hoy y estoy seguro que seguirá siendo pertinente pues mientras estemos en este mundo. Gracias. Gracias, Alex, por recordarnos lo esencial, desde dónde y con qué tenemos que afrontar estos retos, y gracias a todos por sus palabras, por sus evocaciones, como decía, y la idea es dedicar los siguientes minutos a intercambiar reflexiones un poco sobre lo que escuchamos y lo que se nos quedó en el tintero. Y bueno, Rezu, no sé si quisieras comenzar. Gracias. Bueno, pues ahora que estuve releyendo las OFI, el documento, me llevó a varios otros lugares, otros documentos, entre ellos pues a los escritos universitarios de Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita que fue asesinado en el jardín de la UCA, del campus de la Universidad Simeón Cañas de El Salvador, hace ya bastantes años, pero me resultaron muy vigentes sus escritos, acercarme un poco para comprender más el contexto en el que fueron escritas las OFIs, también aquellos tiempos que no me tocaron, pero que respeto mucho y de los que creo que tenemos que aprender y recordar mucho también. Y cuando leía la palabra opción fundamental en los escritos de Ellacuría, orientaciones fundamentales, pues me evocó muchísimo a la experiencia de orar el principio y fundamento en los ejercicios espirituales, ¿no? Hay un tema que es que en las OFI no está explícitamente lo ignaciano, ¿no? Sin embargo, a mí me parece un texto profundamente ignaciano, referido al principio y fundamento. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a ejercicios espirituales, ya nos ha tocado vivir esta primera etapa de oración, y generalmente uno también decanta esa experiencia en algo escrito, ¿no? Que después necesita irse actualizando, pero que a la vez siempre está vigente, porque hay una huella de una experiencia en la que fue dado ese texto, por decirlo de alguna manera. Es difícil hablar de las experiencias espirituales o místicas porque ponerles palabras es bastante complicado, pero casi siempre en ejercicios pues tenemos una formulación al final de nuestro principio y fundamento, y pasan los años y dejamos de hacer ejercicios o regresamos a los ejercicios, pero ahí está una impronta, ahí está una huella de algo que en sí mismo no dice nada si no volvemos a la experiencia de ese amor fundante, ¿no? O a recordar
qué fue lo que me hizo escribir eso en aquel primer momento o en aquel momento donde dije, creo que de esto va el principio de fundamento. Entonces, a mí me relacioné esto de lo fundamental con esta parte ignaciana, la quería compartir acá, también haciendo un poco eco del discernimiento y donde entra pues toda esta metodología ignaciana para discernir la realidad y saber estar en ella, ¿no? Y pues pongo otra vez también, como decía Alex, la frase de Raúl Mora sobre la utopía, la pregunta de si podemos seguir soñando en esta universidad a pesar de que ahora sí tenemos muchos más recursos. Esa es una gran diferencia quizá de ese ITESO en el que no había reconocimiento y pues había, me imagino, muy poquito dinero para todo. Pues ahora hay muchos recursos y habemos muchas personas. Y no sé si a veces en este nuevo contexto de repente se nos esté dificultando más soñar con esas posibilidades, ¿no? Habría por ahí como esa reflexión de podemos seguir soñando, un proyecto cristiano comprometido de liberación. ¿De qué? ¿De qué necesitaríamos liberarnos en este momento de México, de Jalisco, de Guadalajara, mundial, repleto de violencias, ¿no? De las que nos cuidamos aquí adentro, pero estamos ahí, insertos, y también estamos dentro, viviéndonos violentamente en diversos grados y de diversas maneras, ¿no? Me gustaría como dejar, pues ahí también dejarles la pregunta a todos, bajo la inspiración de Raúl, ¿no? Y de ir reconociendo acuerpadamente cuál es la utopía que queremos abrazar para el futuro. Gracias, Resú. ¿Quién quisiera seguir libremente? Yo creo que a Miguel Se quedó con… A Miguel le faltó una pregunta. ¿No tuviste tiempo, te acuerdas? La pregunta 3. La escuchamos, Miguel. Pero no tiene que ser. No, no tiene que ser, pero nada más que ahorita recordé que dijiste que no habías terminado. Sí. Ya te obligué a sacar papeles, ni modo. La pregunta me preguntaba a mí qué significaban para mí a lo largo de estos años la SOFI. Son demasiados años para decirlo en un minuto o dos, pero resalté 3, 4 cositas. Una, que cuando habla de la pedagogía, de la filosofía educativa, pone unas frases antes de ciertos párrafos. Me fijo en el de concientización, que en aquel tiempo era una mala palabra y ahora a lo mejor ni existe o ni se menciona. Es una palabra que vino del trabajo de Paulo Freire y los educadores brasileños de los campesinos, en el que narran o incluyen un proceso en el que las personas analfabetas y letrados que se dedican solo a la labor del campo y no son atención de nadie, cuando los pedagogos, los educadores se fijan en ellos, empiezan a darse cuenta de que independientemente de su pobreza o de sus actividades, tienen respuesta a preguntas fundamentales. No las saben escribir, no las saben leer, pero las saben decir y vivir. Solidaridad, por ejemplo. Y de ahí van caminando en la SOFI, en esta concientización, al decir, bueno, quizá al principio tenemos una conciencia ingenua, creemos todavía en pajaritos preñados. Y luego vamos diciendo, no, pero es que esto no resuelve. Tenemos una conciencia mucho menos ingenua, mucho más, por decirlo así, lógica. Y por ese camino vamos poco a poco llegando hasta una conciencia, según estos educadores, una conciencia política. Es decir, vivimos en un mundo que necesita decisiones para caminar.
Y esas decisiones no pueden ser tomadas por una persona. Y aparece así la conciencia comunitaria. Es la comunidad, y en la SOFI me parece que está repetido y repetido. El ITESO funcionará cuando funcionen como comunidades. Como acabo de decir, en resumen, un grupo chiquito es una comunidad. Común, unidad para trabajar. Lo mismo, los pensamientos de San Ignacio se daban en una comunidad. El ITESO tiene muchísimas comunidades, digamos, no legales, ¿verdad? Porque hay el consejo, quién sabe qué, coordinación de una cosa y de otra. Habría que hacerlas comunidad, a lo mejor quitarles el nombre y decir comunidad. Hay unidades académicas básicas, comunidades básicas. Consejo de división, comunidad de la división, comunidad del departamento, y que se formen como comunidad para concientizarnos de esa comunidad y ejercer una conciencia común, no solo una conciencia ingenua o una conciencia muy, dijéramos, ligera, muy lógica, pero muy insuficiente para emprender la tarea que nos pone la SOFI y que nos pone detrás de eso la Compañía de Jesús y también el pueblo de Dios. Me parece que esta idea, por lo menos para mí, ha sido sumamente significativa. Y no es que yo trate de hablar de comunidades, lo que digo es, ahí está. Si lo queremos ponerle el nombre o si queremos no. En muchísimas de mis actividades en estos años he vivido comunidades. No tienen ese nombre, algunas sí lo tenían, pero al final está ese espíritu de conciencia común, conciencia que nos hacemos entre todos para enfrentar entre todos la tarea, pero también la utopía. Una segunda cosa que aparece es la libertad. Las SOFI son un documento que nos garantiza la libertad. Ni siquiera nos dice que necesitamos ser católicos para estar aquí o que necesitamos ser budistas para estar aquí. Que usted sea lo que quiera. Y si está aquí es para ejercer su libertad desde donde usted la piensa, con tal de que sea en comunidad, para discutirla entre todos y no para imponerla. Entonces esa libertad en realidad es atrás la convicción de que la libertad nos hace autotrascendentes. Es la autotrascendencia el objetivo, por decirlo así, la posibilidad más que el objetivo. Para amorosamente, frente a los demás, amorosamente probar con acciones ese amor y probar con eso la libertad. Las SOFI dicen hacer vivo ese amor que llamamos libertad. Y por último diría, para no ocupar demasiado tiempo, participación y diálogo. El ITESO se ha formado con participación y diálogo. Y diría algo más, participación, diálogo y conversación. Usamos de pronto la palabra conversación como algo entre poquitos, informal, pero la conversación es juntar los versos, conversar. Las versiones enfrentadas provocan pleito. Las versiones respetadas provocan amistad. Qué bueno que tú disientes de mí, te respeto, y qué bueno que tú me respetas porque pienso distinto, pero podemos pensar distinto si conversamos. No está en la SOFI, pero esta conversación tiene que ver con esa superación del diálogo. El diálogo de pronto es para ponernos de acuerdo, pero
dejar detrás del diálogo se dejan las convicciones. Y es más importante conocer las convicciones y respetarlas, aunque luego hagamos un diálogo y nos pongamos de acuerdo. Lo importante es entender las convicciones de los miembros de la comunidad y poderlas platicar y disentir sin pleito, sin coraje, sino como algo que nos permite conversar. Y sería algo que deberemos guardar para siempre, es conversar, porque conversar nos permite muchos ingredientes de esa conciencia universitaria. Entonces, para mí, la participación en los organismos de participación a los 19 años o a los 24 o a los 70 es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la comunidad y la comunidad necesita todas sus partes para brillar. Podrá ser de 3, de 4, de 10, de 32, pero el punto es lograr trabajar en comunidad para tener la versión de todos de alguna manera conversada y luego decidida por el mecanismo que se tenga que decidir. A mí me parece que esta es una parte que también se pega al aprendizaje. Mi convicción es que la pedagogía ha superado a la didáctica. Antes, cuando uno estudiaba para dar clases, nos decían, enseña de esta manera, este método de enseñanza, el A, el B, el C, y entonces, si no funciona uno, usa otro. Y nunca nos decían, enseña a aprender, porque lo importante del aprendizaje es lo que la persona aprendió, no lo que yo proclamé que debiera ser aprendido. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo sabes que lo aprendiste o no estás repitiendo nada más lo que dijo el líder o lo que dijo el profesor porque te va a poner una prueba? Dejar las pruebas. Yo prefiero que me diga un estudiante, aprendí esto y esto y esto, órale. ¿Cómo lo hiciste? Ah, mira, leí, escuché y luego no te escuché porque ya me cansaste y entonces me seguí por acá. Precioso. Tienes 10. Todos mis estudiantes tienen 10. Se escandaliza el servicios escolares. ¿Y cómo en la evaluación? Tienes 10. ¿No te gusta servicios escolares? Voy a poner por los 5. Órale, para que te diviertas ahí haciendo exámenes extraordinarios. Es muy cultural eso de los números y deja de lado el aprendizaje. ¿Qué aprendiste, colega? ¿Por mí o por tus libros o por tus acciones? Y la SOFI te dice participación y diálogo, porque participaste, porque dialogaste, porque te enfrentaste, porque dijiste que no, porque dijiste que sí, porque conversaste con todos tus compañeros, porque aprendiste qué. No por lo que yo dije, yo nada más te dije, lee eso, lo que estás diciendo es una babosada, corrígela, pero es mi opinión, tú ve con otros o lo que sea. Me gusta muchísimo lo que dijiste, ojalá lo escribas, de tarea o no de tarea, no importa, lo importante es que tú sepas que lo aprendiste y que lo puedes aplicar. Bueno, ya estoy dando una clase, perdón, hasta ahí llego. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Marta, padre rector. Marta, gracias. Yo nada más un comentario a lo que estaba diciendo Rezo. Entiendo perfecto, sí es muy decepcionante a veces que tú te estás esforzando porque un documento o una idea permee en la universidad y solo te hagan caso 10 de 100. O sea, como tú dices, ¿quiénes han leído la SOFI? Solo 10 de 100. Y pregunta si con eso se vale soñar. Y yo digo que es más que suficiente para soñar. 10 de 100 son un montón. ¿Sí? Y en la medida en la que logremos que esos 10 se conviertan en el semillero de otros 10, la vamos haciendo. Yo que pretender que toda la universidad y todos los alumnos puedan seguir este modelo que por lo visto los que estamos aquí realmente amamos, por lo que estoy viendo, es una ilusión. Pero si dejamos la batalla,
entonces sí perdemos. Y por eso, o sea, ahorita me está dando mucha risa porque cuando tú estabas estudiando, yo ya estaba dando clases en filosofía y yo te encontraba en todos lados. O sea, decía, a ver, esta niña es la que reparte los víveres, esta es la que hace la colecta para la tarahumara, es la que está en el CUY, es la que está en la biblioteca. Eso sucede en todas las generaciones, ¿sí? O sea, siempre hay un grupo de alumnos con los que hay que hacer una verdadera comunidad y una comunidad que pueda transformar lo más que se pueda del campus universitario. Así es que no te desanimes y sí se vale soñar. Gracias, Marta. Alex. Yo seguiría la conversación subrayando que es probable que solamente 10 de 100 hayan leído la SOFI, pero yo me atrevería a decir que los 100 han vivido el sentido, ¿cómo decirlo?, la atmósfera del ITESO. Y a mí me llamó la atención desde que yo llegué aquí, que estuve de profesor en filosofía, que recibía mucha gente que venía a entrevistas, a acompañamiento espiritual y demás, y todo el mundo que llegaba me decía, que no eran de aquí ni tenían nada que ver con el ITESO, oiga padre, aquí se siente una cosa distinta. Desde que entramos, cómo nos recibió la gente, aquí que nos invitaron a sentarnos mientras llegaba nuestro momento de conversar. No solamente se transmite a través del lenguaje discursivo, como puede ser el texto de la SOFI, sino yo creo que sí están vivas, digamos que es como el ADN que en su epigenética está funcionando en todo lo que vemos, en lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que cada vez que llegamos como parte de esta comunidad, estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Miguel, tan es así que conversando entre el equipo de rectoría dijimos que cada informe de rectoría tiene como centro esa palabra, comunidad. El informe anterior fue comunidad de oportunidades, porque eso es el ITESO. El que viene ahora, estamos celebrando la SOFI, comunidad con identidad. Entonces, yo creo que es un dinamismo que se ha asentado en nuestra cotidianidad, que tiene muchos perfectibles sin lugar a duda. Les comentaba que hay que discernir. Yo cuando doy clases en ese sentido, trato de transmitir el centro del discernimiento ignaciano, suelo decir que es una sola pregunta, la pregunta diaria del discernimiento, ¿no? ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? Ese es el discernimiento. Y ¿cómo quieres que amemos? Tiene que estar contextualizado, porque no me va a decir, bueno, pues quiero que vayas a amar a Ruanda, si estoy de rector del ITESO, ¿va? Siempre tiene esta realidad de contexto. Y cuando se habla en plural, ¿cómo quieres que amemos hoy? Es tú, Señor, y yo, pero tú, Señor, yo y mi comunidad, quienes la vamos construyendo, ¿no? Y todas y todos nos hacemos esa pregunta diaria. Tiene muchos círculos concéntricos, ¿no? Yo creo que todas y todos con mucho sentido y sustento podemos estar orgullosas y orgullosos de seguir contribuyendo a crear esta comunidad que nos legaron, y agradezco a quienes están aquí representando, a quienes en ese momento terminaron de consolidar este ADN que nos sigue dinamizando y dando vida, y también agradecer a quienes estamos acá, que nos hemos comprometido a mantener la fidelidad a esa identidad recibida y a encarnarla en las necesidades del mundo al que servimos, ¿no? Termino brevemente. Al inicio hay un pequeño párrafo del texto, pues ya saben que es breve, se lo pueden. Yo me lo eché antes de venir en 35 minutos.
Son 24 páginas, algo así, ¿no? Al inicio hay una cita de un texto todavía más antiguo, ¿no? ¿Qué movió a la gente que fundó el ITESO? Y ahí subraya la preocupación que tenían, dicha en los términos de esa época, de una cultura y por lo tanto procesos formativos superficiales, ¿no? Y curiosamente hablan de consumismo. No queremos estar alimentando una sociedad de consumo meramente. Queremos fomentar una sociedad de fraternidad y sororidad, desde la cual podemos construir comunión. Y termina la SOFI, ¿cómo podemos lograr esto? Dice, a través de la conversión. Curiosamente es el último párrafo, invita a la conversión. Normalmente nosotros entendemos conversión como un cambio de actividad o de referente moral o ético, ¿no? Mira, este era un canalla, ahora es buenito, o al revés, ya se convirtió. Y conversión, etimológicamente y en espiritualidad cristiana, es cambio de dirección de la atención. ¿A dónde tienes puesta tu atención? Y el temor que tenían era que toda nuestra sociedad y este proyecto educativo tuviese puesta su atención a esos referentes de una cultura superficial. Y la invitación permanente es a la conversión, que implica una sana interioridad en la cual además nos encontramos mutuamente. Pues ojalá que sigamos sintiendo esta invitación a la conversión para dar nuestro aporte desde nuestra identidad universitaria a una sociedad que nos sigue necesitando y también que nos sigue ayudando a desempeñar nuestra misión. Pues muchas gracias a todos. Antes de terminar y agradecer, como mencioné al principio, esta es la primera actividad de un conjunto de actividades que tendrán lugar durante un año, todo el otoño 2024 y la primavera del 2025, para seguir conversando, dialogando, conmemorando, reflexionando sobre las orientaciones fundamentales y hacerlo en comunidad. En particular quisiera mencionar estos diálogos en comunidad que comienzan este 14 de noviembre y la exposición sobre las orientaciones fundamentales, Cimiento, Presente y Sueño, que podrá visitarse en la biblioteca del 6 al 15 de noviembre. Y bueno, este aniversario es una oportunidad para, como mencionaron todos, de volver a leer, de compartir, de volvernos esos emisarios, esas semillas que compartan, que entusiasmen, que contagien lo que hoy hemos escuchado. El texto lo podemos encontrar en la página web del ITESO, hay una sección especial para la SOFI. Y bueno, pues no me resta más que agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer especialmente a Marta, a Rezu, a Miguel, a Guillermo, que nos acompañó en la distancia, y a Alex por estas reflexiones, por invitarnos a pensar, por motivarnos, por invitarnos a vivir ese momento en el que se crearon y crear el nuestro propio a partir de lo que escuchamos. Y bueno, pues queremos darles un detalle de parte de toda la comunidad. Gracias por haber acompañado este día. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues los regalos son para ellos, pero el brindis es para todos. Entonces cerramos esta celebración brindando y los invitamos a seguir con estas ideas y con estas emociones hacia adelante. Muchas gracias a todos.